nada va a circular. ¿Me dejo entender, no es? Pero aquí hay capacitores. Aquí capacitor 1 y aquí capacitor 2. ¿Qué nos pide? La carga del capacitor. O sea, acá había habido un celular y acá había habido otro celular. Si yo desconecto el interruptor, sigue manteniéndose, ¿no es? Va a tener carga. O sea, el celular va a tener una carga. Entonces, nos pide a nosotros, ¿qué cosa? La carga del capacitor 1 y la carga del capacitor 2. Ya está. Siguiente, le vamos a colocar donde hace unión de 3 puntos, un punto A y acá un punto B. Listo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Si yo desconecto, sucede eso. ¿Me dejo entender, no? ¿Lo puedo borrar ahora? Esto de acá, para que tengamos campo. Sí, puede borrar. Ya, listo. Lo puedo borrar, ¿no? Una vez que se haya entendido, al desconectar, nos pide la carga en cada capacitor. Entonces, un capacitor es un celular y un celular puede estar cargado. Puede estar cargado si se desconecta de la batería. De la batería. ¿Se entiende, no ves, jóvenes? Listo. Entonces, imagínense que tienen dos celulares ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nosotros nos piden la carga en cada capacitor. Vamos a colocar. Pero antes de eso, para el inciso B, teníamos la intensidad que circulaba para un tiempo largo, ¿sí o no? ¿Cuánto era la intensidad que circulaba para un tiempo largo? Tiempo largo. 0,39 amperes. Eso es lo que vamos a estar usando. Nosotros vamos a usar de esta manera. Va a circular una intensidad por acá. Por arriba vamos a hacer que circule una intensidad. Parte de arriba le coloco acá. De arriba. Vamos a hacer que circule la misma intensidad que circula por acá, puede circular por la parte de abajo, ¿sí o no? Sí. A un lado le coloco parte de abajo. Abajo. Y también puede circular por el medio. ¿Y qué pasó con la resistencia de acá? ¿Sí o no? Y esto se deja Parte del medio, la vamos a llamar resistencia 1. Claro, pero esto lo desconectó. Y aquí ya no se mete resistencia. En la parte de arriba está circulando por la resistencia. ¿Por qué está circulando? ¿Qué resistencia es esta? 4, ¿no? En la parte de arriba, ¿qué está circulando? ¿Por dónde está circulando? Por el capacitor 1 y R4. En la parte de abajo, ¿por quién está circulando? Por la resistencia 2 y ¿quién más? 2 Y capacitor 2. Y en la parte de medio, ¿por dónde está circulando? Por toda la resistencia. ¿Se entiende, no es, chicos? ¿Se entiende, no es? Una vez obtenido todo eso, empezamos a hacer, ¿ya? Fíjense bien. Empezamos con el primero, que es la parte de arriba, el capacitor 1 y el capacitor 4. Coloco voltaje A, ¿ya? Y cada vez que circule por un dispositivo que es capacitor y resistencia, le colocamos negativo. Menos voltaje del capacitor 1. ¿Por cuál va a estar circulando? Aquí, fíjense bien, ya nos dice la parte de arriba, ¿por quién circula? Capacitor 1 y resistencia 4. Coloco voltaje del capacitor 1 menos voltaje de la resistencia 4. ¿Se entiende, no ves? Se coloca siempre negativo. Ya nos indica acá en la parte de arriba. Y eso es igual. ¿Hacia dónde termina esto? Hacia el punto B, potencial. ¿Se entiende, no ves? No entendí por qué negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es cada vez que circule por un capacitor o por una resistencia, siempre va a ser... ¿qué es la resistencia?
resistir, ¿no? Resiste la- Que se resiste aquí a la corriente. Entonces siempre va a ser negativo. ¿Me dejo entender? Porque se está resistiendo. Igual el capacitor, ¿qué está haciendo? No va a circular linealmente. Si fuera así, chicos, y no tiene nada, todo saldría positivo, ¿sí o no? Pero si hubiera algo, ¿qué sería acá? ¿Qué está haciendo acá? No va a ser la misma intensidad, esta intensidad que esta, ¿sí o no? ¿Me dejo entender, no? Esto hay un voltaje de la resistencia, un voltaje. Entonces siempre se va a oponer, y si se opone es negativo. ¿Me dejo entender? ¿Quién se está oponiendo? Capacitor 1 y resistencia 4, y siempre le coloco negativo. ¿Me dejo entender? En otras palabras, siempre que circule por un capacitor o por una resistencia se coloca negativo. Siempre. Por ejemplo, acá, en la parte de abajo, potencial A, punto A. ¿Por quién circula? R2 y capacitor 2. ¿Positivo o negativo le coloco? Exacto. ¿Se entiende eso? Voltaje del capacitor. Igual, ¿dónde termina? En el punto B. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, no? Ahora acá, en la parte de abajo, del medio, potencial A. ¿Por quién circula esto, chicos? La Por resistencia. toda la resistencia. ¿Positivo o negativo le coloco? Negativo. Voltaje de la resistencia 2 menos voltaje de la resistencia 3 menos voltaje de la resistencia 4. ¿Se entiende? Igual al... ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahí pregunto de vuelta. Siempre que circule por un dispositivo, ya sea capacitor de resistencia, se coloca negativo. ¿Ya? Lo mismo está circulando acá. ¿Me dejo entender, no? ¿Qué hago esto? Voltaje de A, le coloco menos voltaje de B. Ya, este que está positivo al otro lado pasa con negativo. Y este que está negativo al otro lado pasa con signo. Positivo. ¿Se entiende eso? Sí. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Y acá, potencial A menos potencial B, le coloco lo mismo. Y esto que está negativo al otro lado pasa con signo. Cambiado. Cambia. A esto le llamo ecuación número 2. Y el último, chicos. ¿Me ayudan? Todo esto que está negativo al otro lado pasa con signo Positivo. positivo. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí. ¿Se entiende alguna que tenga duda? Ambiental, hábleme. ¿Tienen duda? ¿Lo de ambiental? ¿Vos sos de ambiental? No te hagas. No tenga vergüenza, pues. Eso podemos empezar igual del punto B al punto A. Sí, pero mejor si lo hacen de esta forma, ¿no? Porque así estamos, para que no nos chipemos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque está terminando, ¿no? Pasa, la intensidad 1 empieza en A. ¿Y hasta dónde termina? La B. Hasta el B. La intensidad 2, perdón, para la parte de abajo pasa por R2 y por el capacitor 2. ¿Y dónde termina? En el punto B. Por eso se lo iguala al punto B. Todo se lo iguala al punto B. La intensidad circula por R2, por R3. ¿Y dónde termina? En el punto B. ¿Ya? Siempre se lo iguala al punto B. No. ¿Alguna qué? Una duda, ¿por qué se eliminó la parte de abajo? No ¿Cuál, escucho muy bien. cuál? Toda la parte de abajo. Que se abrió el circuito. Ya, porque es si se desconecta el interruptor. Ah, ya. Ah, porque abajo hay una Si resistencia. se desconecta el interruptor, ya todo esto automáticamente no va a haber nada. Donde haga unión de 3 líneas, ahí es donde va a existir, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿otra duda? Para la parte del medio, usted comenzó por abajo, igual se puede comenzar por arriba, ¿Cómo? de voltaje A a voltaje C de la capacitancia 1. ¿Así? Sí.
No, solamente tiene que circular por la resistencia. Ya hemos hecho que circule por capacitor 1 y R4, ¿no? Ya hemos hecho que circule por R2 y capacitor 2. Capacitor 1 y R4. Resistencia 2 y capacitor 2. Ahora tiene que hacer que la parte del medio tiene que circular solamente resistencia. R2, R3 y R4. No puedes hacer esto. No. ¿Ya? Sí o sí con la resistencia. Porque acá ya tenemos nuestra incógnita. Este y este, ¿no? Y en el caso de que hay 3 uniones abajo igual, 3 uniones abajo, donde hay otro nudo. otro nudo, se aplica lo mismo. ¿Lo mismo? Ajá, se Si va a ponemos aplicar. otro nudo, Sí. ¿se puede colocar o Se solamente...? puede colocar, se puede colocar. Se aplica lo mismo. ¿Qué sería lo mejor que trabajemos con 2 o trabajemos con 4 o no sé? Con 2 nomás. Con 2 nomás. Entonces si hay varios nudos, solamente con 2 trabajamos. Solo con 2 nomás trabajo. ¿Ya? Listo, a ver, ¿lo puedo borrar esto, chicos? Esto nomás. Listo, una vez entendido esto, a ver chicos, escúchenme bien, mecanícense todo esto. David, primero parte por arriba, parte por abajo y parte por el medio, que son todas las resistencias. Por eso coloqué capacitor 1 y R4, R2 y capacitor 2, R2, R3 y R4. A ver, ¿por qué ya no tomaste en cuenta el R1 y la batería? Que dice, se desconecte el interruptor. Si se desconecte el cable, chicos, ¿va a circular por todo este cable o no? No, Por ejemplo, digamos, ¿dónde está su cable? ¿Celular? O cable de celular. Ahí está mi cable. Si yo lo desconecto, digamos que es de acá, si yo lo desconecto de la batería, ¿va a circular corriente por acá? No. Solamente va a circular donde haga nudo, ¿ya? Así de tres, se unan 3 cables. ¿Me dejo entender? Así. Ahí va a circular, porque aquí ya está ejerciendo. ¿Me dejo entender, no? Pero por el cable ya no va a circular nada. ¿Me dejo entender? Si ustedes lo desconectan y ven el cable y tocan el cable, ¿le va a pasar corriente? Le meten lengua. Le meten lengua, ¿le va a pasar corriente? No le va a pasar, pues no tiene nada por qué circular. ¿Se entiende, no? Ya, entonces lo mismo, eran cables que estaban conectados hasta acá. Imagínense este cable. Lo desconecto hasta acá, aquí está la batería, lo desconecto y ¿qué sucede? ¿Va a circular algo? No. Nada, ¿no? La resistencia y la batería se eliminan. Listo. Siguiente, ahora hacemos, porque a mí me pide hallar, ¿qué me pide hallar? La carga del capacitor 1 y la carga del capacitor 2. Esta es la fórmula de hallar la carga. ¿Cuál es la carga? Carga es igual a C por B. Y a mí me pide la carga del capacitor 1. Capacitor 1 por el voltaje del capacitor 1. Carga del capacitor 2. Capacitor 2 por el voltaje del capacitor 2. Yo necesito hallar todo esto. ¿Tengo o no tengo el capacitor 1 de datos? ¿Nos da el dato del capacitor 1 o no? Sí nos da, ¿no? ¿Cuánto vale? Capacitor 1 vale 12 microfaradios. Capacitor 2, 18 microfaradios. 18 microfaradios. Se anota, ahí lo tenemos los datos. ¿Pero qué nos falta ya? El voltaje. Voltaje. Entonces, ¿qué hago? Tengo ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Cómo podría igualar para que todo esto salga bien? 1 igualo con el 3, 2 igualo con el 3. Y fíjense, acá yo voy a hacer 1 igualo con el 3. Después el 2 igualo con el 3. Y listo, ya tenemos el valor del capacitor. Y fíjense bien, en otras palabras, voltaje de A menos B es lo mismo que decir voltaje de A menos B. Por eso lo estoy igualando así a voltaje de A menos voltaje de B, porque yo no tengo esos datos, ¿no? Entonces lo igualo. ¿Cuánto vale el voltaje de la ecuación 1? Voltaje del capacitor 1 más voltaje de la resistencia 4. Ecuación 3, ¿cuánto vale? Voltaje de resistencia 2, ¿qué más? Más voltaje de la resistencia 3
y más voltaje de la resistencia 4. ¿Qué se puede eliminar acá, chicos? 4. ¿Se entiende, no? Porque esto si paso allá por negativo se elimina. Sí. Voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 más voltaje de la resistencia 3. ¿Se entiende? Sí. A ver el otro. ¿Me ayudan ustedes? Ecuación 2 es igual voltaje de la resistencia 2. ¿Qué más? Más voltaje del capacitor 2. ¿Cuánto vale la ecuación 3? Voltaje de la resistencia 2, 3 y 4. Resistencia 2, voltaje de la resistencia 3 más voltaje de la resistencia 4. ¿Qué se elimina acá, jóvenes? Resistencia 2. Voltaje de la resistencia 2. Y voy a tener el voltaje del capacitor. Y listo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Y a qué es igual el voltaje, jóvenes? Voltaje. Intensidad por la Resistencia. resistencia. En vez de colocar acá voltaje del capacitor 1, voltaje de resistencia 2, que coloco intensidad por la resistencia 2. Más intensidad por la resistencia 3. ¿Se entiende, no es? Lo mismo acá, en vez de colocar voltaje del capacitor 2, ¿qué coloco? Intensidad por la resistencia 3. En vez de colocar voltaje en la resistencia 4, ¿qué coloco? Intensidad multiplicado por ¿quién? Por la resistencia. ¿Pero qué resistencia? R4. ¿Se entiende, no, chicos, eso? ¿Se entiende, no? Fíjense bien, lo estoy haciendo con otro color para que se entienda. Esto es lo mismo que voltaje. Ahora sí, ¿qué tenemos? Acá puedo reemplazar los datos, ¿sí o no? ¿O puedo factorizar intensidad acá? ¿Sí, no? R2 más R3. Lo reemplazan y ya tenemos los datos. ¿Qué intensidad yo voy a usar, David? El del tiempo largo, ¿ya? Porque ese estaba conectado durante varios tiempos. Eso. Intensidad R3 más R4. Reemplácelo, ¿cuánto sale? Ese sería el inciso C, ¿no? El inciso C dice cuáles son las cargas finales de los capacitores. Pero ya está el voltaje del capacitor y lo reemplazo en las cargas. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuánto salió el voltaje del capacitor 1? Intensidad es 0,39. Resistencia 2 es 6 más resistencia 3 es 10. ¿Cuánto saldría todo eso? 6,24. ¿Cuánto? 6,24. ¿Y el segundo? 11,9. 11,9. David, ¿tengo que hacer todo esto? Sí. Se ve largo. Se ve largo, ¿no? El inciso C. Pero basta con hacer el inciso A y el inciso B, ¿no? Normalmente esto se pregunta siempre porque Dylan pasó con Ogendo, entonces es clásico de él, ¿ya? David, es 702. 7,02, ¿quién la mano? El otro. 6,24, el segundo 7,02. 7,02 voltios. Ya. Reemplácelo acá, ¿cuánto saldría? Por ejemplo, el capacitor 1, ¿cuánto vale? 12 microfarads. Voltaje del capacitor 1, ¿cuánto vale? 6,24 voltios. Capacitor 2, ¿cuánto vale? 18 microfarads. Voltaje, ¿cuánto vale? 7,02 voltios. Y ahí tenemos la carga del capacitor 1.
repetir también la clase. ¿Ya? Acá le llamo microcóbulo. ¿A qué hora va a ser el viernes? El viernes, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde. Creo que les da, ¿no? ¿O no les da? Les da, ¿no? Igual voy a repetir la clase. Para aquellos que ya han pagado no es necesario que vuelvan a pagar. ¿Ya? ¿Cuánto salió? 74,88 el primero. 74,88. ¿El segundo? Segundo, 126,36. 126,36. Y listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunten sus dudas, chicos. Ese va a ser el único ejercicio que voy a hacer hoy día. ¿Ya? Tengo examen. Entiendan.